El cambio climático es un tema que preocupa a muchos, pero quizás no todo el mundo tiene una acción concreta para generar eso, el cambio climático. Ni siquiera los países a nivel de Estado lo tienen como una política, pese a que en el texto constitucional o incluso muchas veces dentro de sus políticas de gobierno la tienen escrita, pero se hace muy poco. Sin embargo, hay organizaciones ambientalistas y activistas climáticos que por lo general hacen sentir su voz de protesta. Hemos visto algunas de esas, quizás la de mayor recordación es lo que hace Greta Thunberg, esta chica sueca de apenas 16 años que ha generado alguna inquietud mundial y por supuesto todas las miradas de la opinión pública internacional están cuando ella se acerca precisamente a eso, a llamar la atención sobre el cambio climático. Pero para el caso de Ecuador, la organización ambiental Pachamama, estadounidense, que ha trabajado en el cambio climático y la concienciación, ha determinado que hay 100 personas influyentes sobre este tema en el mundo y ha destacado a 4 personalidades ecuatorianas, entre ellas la ex presidenta Rosalía Arteaga, la líder Yachuar Nemonte Benquimo, que la otra vez hablamos de ella, Gustavo Manrique y Verónica Arias Cabanilla. Precisamente está con nosotros. Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de América frente al cambio climático. Gracias por acompañarnos, Verónica. Gracias, Byron. Estoy muy emocionada, obviamente. Esto resalta un compromiso más a futuro por mi parte en relación a este reconocimiento. Tú decías sobre el tema de Greta. Greta Thunberg es una niña de 16 años, pero ha movido el mundo y creo que ha generado mucha conciencia. Necesitamos 1000 Gretas, no necesitamos 100 latinos, necesitamos millones de latinos y millones en el mundo entero, millones de Gretas. Y creo que este reconocimiento es justamente un compromiso de aquí a futuro, reconocimiento de la trayectoria de cada una de las personalidades que hemos de alguna forma hemos sido reconocidos, pero la idea es justamente elevar las voces de Latinoamérica para que a futuro, frente a la próxima reunión mundial de cambio climático, se vean acciones concretas por parte de los gobiernos y por parte de los ciudadanos y por supuesto nosotros queremos elevar las voces de Latinoamérica para que sea una región que se comprometa aún más con el tema ambiental. Hay varias aristas aquí, y si me permite tratar una de ellas. El cambio climático, o mejor dicho, las acciones para el control del cambio climático deberían ser de todos los países. Sin embargo, los mayores contaminantes como Estados Unidos o China no han firmado el último protocolo de Kioto. Y de alguna manera son los actores principales donde se genera, creo yo, el 60% de las emisiones de carbono, si no estoy mal. Entonces, claro, el resto de los países pueden tener una gran iniciativa, pueden hacer muchas cosas, pero si los mayores contaminantes no generan sus propios cambios, nos quedamos en, digamos, en una gran lirismo y romanticismo, pero en la práctica no podemos hacer mucho. ¿Cómo hacemos desde este lado del mundo, donde realmente no tenemos capacidad, ni tampoco somos los mayores contribuyentes a esta contaminación, poder cambiar a esa gente que está del otro lado? Sí, bueno, creo que hay muchas aristas. Este es un problema que aqueja a toda la humanidad. Por primera vez vemos que un tema ambiental tiene que ser afrontado de una forma global. Eso significa que todos estamos involucrados y todos tenemos una parte de responsabilidad. Primero, con relación a los países, hay un principio fundamental que se maneja en las negociaciones internacionales y que es que todos somos responsables, pero diferenciadamente, ¿sí? Y eso significa justamente lo que tú apuntas, que los países desarrollados son los que más tienen responsabilidad y son los que más tienen que pagar y obviamente tienen que tener un compromiso más fuerte. Los países que tenemos menos responsabilidad, aún tenemos responsabilidad, pero tenemos que contribuir a bajar menos emisiones, digamos así, lo uno. Luego, la ciudadanía. No creo que es responsabilidad solamente de los gobiernos, porque todos nosotros estamos involucrados y la ciudadanía tiene también gran parte. Acordémonos que
es una sociedad mucho de consumo y de desecho, ¿no? Estamos viviendo un estilo de vida que no es sostenible para el planeta, que cada uno de nosotros en su totalidad estamos utilizando ya los recursos del planeta y que necesitamos más o menos el equivalente de 1,5 planetas más ya en esta misma fecha. Imagínate, o sea, ya estamos en déficit y en déficit bancario, digamos así, en relación a los recursos naturales. Entonces, es importantísimo el que las naciones en primera instancia se comprometan, y por eso siempre hacemos un llamado de atención, pero también las ciudades. Y en eso me encuentro trabajando yo con todas las ciudades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque las ciudades, al no ser partes fundamentales de como las naciones que se tienen que comprometer, sin embargo el 80% de la ciudadanía y de la gente al 2050 ya vivirá en ciudades. Entonces las ciudades tienen muchísimo que decir y es donde todo está pasando. Si los efectos de cambio climático son inundaciones, son sequías, son incendios, son todos estos efectos que estamos viendo todos los días en las noticias, simplemente las ciudades son las que están afrontando. La misma pandemia, las ciudades son las que están afrontando. Entonces, las ciudades tienen una responsabilidad muy importante, pero también necesitan financiamiento y necesitan una coordinación a nivel nacional, ¿no? Para que justamente todos esos esfuerzos sean aunados. Entonces tenemos la ciudadanía, tenemos las ciudades donde vive la ciudadanía y tenemos los países que son los líderes que tienen que negociar sus propias acciones y además compromisos. Vemos con preocupación en el mundo entero y por eso estamos llamando ya en una acción climática, porque estamos viviendo una emergencia climática. Esta emergencia climática tiene que ser enfrentada en esta década, hasta el 2030. Es decir, tenemos apenas 10 años para dar marcha atrás y realmente mantener la temperatura del planeta a 1,5, porque ya hoy por hoy ya vemos derretimiento de los polos, vemos ya subidas del agua del mar, vemos como cada vez más del 60% de la extinción de animales y plantas está sucediendo y muchos de los científicos están hablando ya de una 6ª extinción masiva. Entonces, si es que no hacemos nada en esta década, es decir, al 2030, lamentablemente estaremos ya sufriendo las consecuencias devastadoras y, como quien dice, apocalípticas del cambio climático. Para el tema de las ciudades, Quito, para hacer un caso puntual, que tiene una gran polución, contaminación por el tema de vehículos, de combustibles, tiene la altura, que también es un problema porque los rayos, y lo hemos visto cada semana, lo informamos aquí, que la radiación está súper alta, está por los 20, cuando lo normal es 15, es decir, las sequías extremas, los incendios forestales, muchas causas ya, ¿no? Que lo estamos viendo el día de hoy. Quizá la gente es consciente, pero lo ve como algo que está ahí, pero no hay un grado de conciencia completa. Ya para las políticas públicas, más allá de que el municipio pueda atender algunas de ellas, se necesita también un cambio estructural de la producción de bienes y servicios, eso es básico. Entonces, por ejemplo, podría ser que la industria automotriz, que es la mayor contaminante, se pase ya definitivamente a los carros eólicos, eléctricos, biocombustible, lo cual creo que está muy verde en este país. Puede pasar 20 años y todavía no tenemos el 100%. La industria de los combustibles es una industria muy grande, muy potente, la petrolera, y también la industria automotriz no está como para esas grandes inversiones. Además, el costo para el usuario sería muy alto. Sí, el uso de la bicicleta es una buena opción. El plástico todavía no tenemos una conciencia, pese a que ya hay esta distribución de los residuos, etcétera, etcétera, pero no veo yo un mecanismo de coerción social completamente entre los actores públicos y privados de la sociedad en Quito puntualmente para que en 5 o 10 años veamos un cambio. ¿Qué dice usted que está en el día a día de esto? Todavía estamos muy atrasados. Creo que hay las políticas, pero todavía no hay las acciones, y más que nada la decisión política es fundamental. ¿Por qué? Vemos en Estados Unidos que se habla muchísimo sobre el cambio
de los combustibles fósiles a energías renovables. Sin embargo, la industria automotriz bueno, California ya puso, exactamente, digamos, y a eso voy con las ciudades y los gobiernos. Trump ya les llamó la atención. Exacto, entonces tenemos una dicotomía entre las políticas nacionales y mientras tanto las industrias y lo local, ¿no? Entonces lo mismo está pasando en todas partes del mundo. Las ciudades o los gobiernos locales van avanzando más rápido que los propios gobiernos nacionales, que muchas veces obedecen a grandes intereses y se queda por fuera. En el caso, por ejemplo, del Ecuador, vemos que debería haber incentivos, debería haber menos aranceles, debería cortarse las barreras para que entre fácilmente todo lo que es el cambio a la industria, a la energía renovable. Todavía tenemos una gran dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles y no veo a corto plazo un cambio sustancial de dirección, es decir, este país va hacia allá. Incluso el consumo eléctrico, ¿no? Que y no veo a ninguno de los candidatos diciendo esto tampoco. En todas partes de la ciudad. Y eso es un lujo ahora. Y eso es un lujo todavía. Entonces necesitamos un marco general. Por ejemplo, el de los plásticos. Cuando yo estuve al frente de la Secretaría de Ambiente de Quito, dejamos 8 ordenanzas ambientales. Una de esas era la ordenanza para eliminar los plásticos de un solo uso. Veo que la Asamblea Nacional está ya listo para el segundo debate de una ley de prohibición de plásticos de un solo uso, que me parece fabuloso. Hay obviamente algunos artículos que no estoy de acuerdo y que habría que mejorarlo, pero ya tenemos eso. Entonces, en temas de plástico es importantísimo, fundamental que tengamos esa normativa a nivel nacional. Lo mismo tiene que empujarse a todo lo que es el cambio del combustible fósil. ¿Por qué? Porque simplemente seguimos contaminándonos todos los días con los vehículos, que el 57% de la contaminación de esta ciudad y de muchas como en la América Latina proviene de los vehículos, y los vehículos por la gasolina y especialmente el diésel. Ustedes que han medido la contaminación y estos impactos en Ecuador, Quito es la ciudad que mayor contaminación tiene o que tiene más problemas, no solamente en el tema de calidad de aire, sino en general de uso de plásticos, de residuos sólidos. Les digo esto porque también hay un problema con el famoso relleno del Inga, de que eso también es una bomba de tiempo. Así es una bomba de tiempo. Son varias cosas. Quito no es la de las ciudades más contaminadas, es Santo Domingo, lamentablemente. Quito tiene un problema que es la altura, definitivamente, entonces la combustión no le ayuda tampoco a generar una buena combustión. Tenemos mala calidad de combustibles, a diferencia de lo que recibe el resto del país. Acá en Quito llega una gasolina y un diésel de bajísima calidad. ¿Con mucho plomo? No, plomo ya no existe, pero el ppm 2.5 es el componente que hace que estas emisiones tengan un problema a las vías respiratorias, y eso más deberíamos tener cuidado por el tema de la pandemia, ¿no? Por la coyuntura, justamente por salud. El relleno sanitario me preocupa. El relleno sanitario tenía una vida útil de 20 años, se extendió hace 1 año y medio para que tengamos 8 años más, pero si no se tomaban los correctivos a tiempo, eso también es una bomba de tiempo, por el tratamiento de lixiviados y obviamente por toda la cadena de valor que desempeña. Mientras más reciclemos, mientras más tengamos compost, mientras más hagamos una separación de residuos antes de llegar al relleno sanitario, tendremos menos toneladas que llegan a la final de la cadena, y podría obviamente extenderse más tiempo la vida útil del relleno sanitario. Ahora, como políticas públicas creo que todavía nos falta, digamos, institucionalizar acciones más concretas, pero además de eso, no sé si el ciudadano como tal tenga un grado de conciencia. Las nuevas generaciones sí la tienen, y prueba de ello es lo que hace esta chica Greta Thunberg. Los centennials, que son esta generación de 2 años, un poquito más para acá, y uno conversa con los hijos, con gente de esa edad, y efectivamente ellos sí tienen clarísimo el cuidado del ambiente, el cambio climático y la contaminación que vimos, a diferencia de los adultos que lo vemos como, sí, está ahí, pero no necesariamente cambiamos nuestros hábitos, desde la acumulación de plástico y tantas cosas que a veces lo tenemos en exceso. Es decir,
Esa generación puede que cambie, así lo esperamos, pero en la actualidad, ¿qué hacemos los que están en la toma de decisiones y que realmente no lo ven como una prioridad? Y eso es lamentable, que no lo vean como una prioridad. De hecho, la institucionalidad es clave. Podemos tener normativa, pero si no se la cumple, claro, es como que no hubiera nada, ¿no es cierto? Vemos a un Ministerio del Ambiente que se ha deteriorado, sin presupuesto, sin guardaparques, sin gente que haga un control. Entonces hay un retroceso en la institucionalidad ambiental y debo mencionarlo esto porque es lamentable después de tantos años que se ha trabajado para que haya un instituto o un Ministerio del Ambiente fuerte, con una política ambiental fuerte. Lamentablemente vemos que ha habido un retroceso. Todavía falta generar conciencia. Es una apuesta que se hace a la generación del futuro. Hay muchas voces, sí. Greta es una de ellas y hay como Greta un montón. De alguna forma yo destaco que sí ha generado conciencia, pero lo importante es no solamente generar conciencia, sino las acciones, ¿no? Las acciones desde el más alto nivel, desde las propias Naciones Unidas, que tiene que ser un organismo que realmente se comprometa, rector, y los países y la ciudadanía. La ciudadanía tiene un rol fundamental porque es apropiación, pero también presión, ¿no? Muchos de los países han logrado generar políticas públicas gracias a la presión de la ciudadanía. No al revés, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Todavía nos falta, yo creo que por lo menos hablo como el Ecuador, y de lo que veo en América Latina, Bogotá es un ejemplo bastante interesante, Santiago de Chile es bastante interesante, México con lo enorme que es también ha podido impulsar un montón de cosas bastante interesantes en transporte público, en la introducción de buses eléctricos, etcétera, pero nos hace falta dar un salto muy grande. Son cositas pequeñas que sí, sin duda alguna, sirven, pero se necesita algo mucho más fuerte, especialmente por el tiempo corto que nos queda, que es lo que mencionaba, es una década. Así que mientras más presión ciudadana, y que eso es lo que va a pasar en el mundo entero, para que cambien políticas públicas y se dé presupuesto, no pasaría nada. Y el presupuesto es también fundamental. Los ministros de finanzas tienen que ser los primeros conscientes que es importante asignar presupuesto al tema ambiental. Los ministros de movilidad y de transporte tienen que tener coordinación con el Ministerio de Ambiente. Siempre se los deja a un lado al Ministerio del Ambiente pensando que es aquel que cuida los parquecitos, ¿no es cierto? Y que no es la visión transversal de una política pública, de un modelo de país, que es lo que se quiere, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tuvo esa visión desde la época del presidente Figueres, ¿no? Que dijo, no voy a poner presupuesto a el ejército, no va a haber ejército, voy a apostarle al turismo y al ecoturismo y mi país va a ser verde. Y ahí tenemos su hija, que fue la presidenta de la Convención de Naciones Unidas, que fue quien ayudó a acordar todo lo que tenemos ahora del Acuerdo de París para parar las emisiones en todas partes del mundo, pero es una política pública que va desde hace 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces es un modelo de país. Es un cambio cultural también. Claro, ¿no? Entonces sí vemos esas diferencias en ¿Le preocupa que ningún candidato presidencial haya hablado de este tema? No he escuchado ninguno, salvo que yo me equivoque, pero ninguna. Han hablado de la corrupción, de la economía, no sé, de muchas cosas, de la violencia, de la criminalidad, pero del combate al cambio climático, de políticas de producción limpia, a ninguno. A ninguno. ¿Le preocupa a usted eso? Grandemente. Con buenos ojos y gran interés vi que en el debate de Trump y Biden, uno de los ejes fundamentales fue el tema de cambio climático, ¿no? Y eso es una presión justamente de donde viene Biden, que es de California, de poner este tema, y porque además hay una presión global y mundial, por lo que el presidente Trump no ha firmado exactamente el Acuerdo de París, entonces se ha puesto en debate. Nuevamente el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica
tienen su agenda de debate siempre el tema ambiental para sus candidatos, y el que no topa el tema ambiental simplemente pierde. En el Ecuador hasta ahora, y espero que esto sea un llamado de atención a todos los candidatos, no veo ninguno que tenga una agenda de sostenibilidad, una agenda ambiental, una agenda de un modelo económico que incluya todos estos temas. Ni siquiera por marketing. Ni siquiera, ni lo hablan. Me da mucha pena, yo lo expreso siempre así, lo pongo en el Twitter, pongo en los redes, por favor, hablen de este tema. Ni siquiera los alcaldes lo tuvieron cuando fueron candidatos. Exacto, entonces sí me da mucha pena, porque es un tema que yo digo, bueno, ¿cuál es la propuesta del modelo de país que queremos? ¿A dónde nos va a conducir? ¿Le seguimos apostando al petróleo y a la minería? Pero tampoco podemos irnos al extremo de no explotar ningún recurso natural y retroceder. Muchos dicen que estas posiciones extremas de Greta y todos estos organismos, o de los que están en la Amazonía también buscando la no explotación irracional de recursos, quieren retroceder al país y que no se permita, digamos, usar los recursos, digamos, racionalmente, pero tampoco en el extremo de no usarlos y dejarlos ahí. Exactamente. Porque eso no contribuye al progreso de los países, dicen los que están en el otro modelo. Creo que debería haber un modelo intermedio, digo yo. Yo estoy contigo, Byron, es así. Es que no podemos irnos a los extremos, ¿no? Porque los extremos generan rechazo, y tampoco es el mundo así, no es blanco y negro, hay grises, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener claridad hacia qué modelo vamos, y si es un proceso de transición, porque hay economías en transición también, tiene que darse eso. Entonces no es una política de 4 años, es una política a largo plazo, y decir, ok, mientras transitamos hacia las energías renovables, hacia las hidroeléctricas, hacia el biogás, hacia todo lo que se venga como nuevo, ok, vamos a seguir explotando esto, ¿no? Pero que no sea nuestro modelo económico para continuar de aquí a 30 años más, porque ya lo hemos hecho, ¿no? Y no hemos cambiado nada, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ese es el modelo de transición que queremos ver para saber hacia dónde vamos. 40 años petroleros y seguimos siendo pobres. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la visión? Eso es lo que esperamos de nuestros líderes, que nos digan, esta es la visión. Verónica Ares, muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio. Verónica Ares, directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de América Latina frente al cambio climático, a propósito de este reconocimiento que le ha hecho la organización Pachamama, que está entre las 100 personas más influyentes en este tema del cambio climático. Vamos a la pausa, regresamos con el comandante de policía de la zona 8, el general Zapata, a propósito de los nuevos controles para bajar la delincuencia y la violencia en Guayaquil, Durán y San Borondón. Volvemos.